Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Rosales, otorrinolaringólogo, experto en cirugía plástica facial. El día de hoy vamos a hablar de la anestesia general y vamos a compararla con la sedación. A continuación. Ok, primero que nada deben recordar que yo soy cirujano y no soy anestesiólogo. Entonces lo que están por escuchar es desde el punto de vista de un cirujano. ¿Por qué creo que soy la persona correcta para explicarlo? Porque normalmente mis pacientes siempre me lo preguntan y a otros cirujanos seguramente les pasa lo mismo. Ellos son los primeros en hablar con los pacientes del tipo de anestesia que se va a utilizar para cada uno de sus casos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por explicar un poco en qué consiste la anestesia general. La anestesia general consiste en que te van a dormir con medicamentos a través de tu vena, pero te van a pasar tal cantidad de medicamentos que vas a dejar de respirar completamente. Entonces, a la hora de que dejas de respirar, el anestesiólogo va a poner un tubito como este a través de tu boca para asegurar tu vía aérea, se llama esto. Entonces, una maquinita va a estar respirando por ti durante toda tu cirugía, ¿ok? Entonces, básicamente en eso consiste la anestesia general. Se usan más medicamentos, se usa un gas a través de tu tráquea y estás completamente desconectado, ¿vale? Ahora, ¿en qué consiste la sedación? En la otra mano. La sedación consiste en que se te va a empezar a pasar medicamentos parecidos a los de la anestesia general, pero en menor cantidad, en una cantidad controlada por una bomba o por un sistema diferente, pero en menor cantidad. Tú te vas a quedar dormido como en tu casa, pero un poquito más profundo tal vez, pero no vas a sentir mayor molestia, ¿okay? Entonces, esta es la sedación. Una vez que un paciente está sedado, lo que se hace para la cirugía de nariz es aplicarle la anestesia local en la nariz, ¿vale? De hecho, yo en ambos casos, tanto en la anestesia general como en la sedación, hago un bloqueo en la nariz. Esto me permite que tenga menos sangrado y que además mis pacientes no sientan nada de dolor. Bien, entonces ya habiendo explicando ambas técnicas, lo que vamos a hacer ahora es comparar ambas técnicas, ¿ok? El primero en términos de duración. ¿Cuál dura más? Bueno, la anestesia general es más larga. ¿Por qué? Porque en lo que te preparan para la intubación tal vez nos llevemos media hora. Posteriormente se hace la cirugía y cuando te tienen que despertar es otra media hora en lo que sales tú por completo de la anestesia. Además de esto tienes que pasar a un área normalmente de recuperación y después tu recuperación es un poquito más larga. Entonces la anestesia general es más larga. Comparado con la sedación, en cuanto tú entras a quirófano ya se te está pasando los medicamentos, se te monitoriza y ya se te están pasando los medicamentos para que te quedes dormido. Es casi inmediato. Y lo mismo cuando vamos a terminar la cirugía, el anestesiólogo se da cuenta que estoy dando las últimas puntadas y entonces él cierra su solución y tú ya te estás despertando cuando yo aplico la férula nasal, por ejemplo. Entonces, en términos de duración, la palomita va para la sedación porque tiene menor duración. Ahora, en términos de costos, la anestesia general es más costosa. ¿Por qué? Porque no solamente hay que utilizar el tubo y el equipo para intubar al paciente, sino que también se le administra un gas por dentro del tubo que es más costoso, comparado con la sedación, en el cual se utilizan menos medicamentos y también al ser de menos duración, el hospital va a cobrar menos por la cirugía, porque en lugar de gastar una hora más, pues gastamos una hora menos. Entonces la sedación es menos costosa y esto nos permite a los cirujanos adaptar un poquito los precios para que sean más competitivos en el mercado. Ahora, en términos de la recuperación del proceso de anestesia, el proceso, va una marquita de positiva, va para el lado de la sedación. Entonces, en términos de la recuperación, con la anestesia general, al ser medicamentos más fuertes, causan náuseas, etcétera, vas a estar completamente dormido, entonces la recuperación es más tardada y es un poquito más difícil de llevar. Tal vez tendrías que quedarte en el hospital 2 o 3 horas, tal vez más, puedes tener náuseas, hay que administrar medicamentos contra las náuseas, etcétera. Con la sedación, la recuperación es prácticamente inmediata. Los pacientes, en cuando salen de quirófano, ya están tolerando los alimentos, ya están pidiendo el agua y todo. Y se pueden ir a su casa en 2 horas, incluso menos, por ejemplo, después de una rinoplastía, ¿vale? Entonces, en términos de recuperación, la palomita va para el lado de la sedación.
Ahora, en términos de seguridad, bueno, aquí la palomita va a ir para ambas, tanto para la general como para la sedación, porque son técnicas muy seguras, ¿vale? Yo sé que muchas personas tienen miedo de la anestesia general, sin embargo, la anestesia general le da al anestesiólogo la oportunidad de controlar por completo la vía aérea. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas cirugías pueden tener sangrado, sobre todo la vía aérea superior. Entonces, al tener este tubito y inflar este globito, el sangrado queda completamente aislado de los pulmones y el anestesiólogo puede controlar la ventilación como él quiere. Entonces, esas son ventajas en respecto a la seguridad de la anestesia general. Ahora, la seguridad con la sedación también es muy importante, es muy grande. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener sus propios reflejos. Es decir, que si se le va una gotita de sangre hacia atrás o una salivita, a los pacientes les da tos. Entonces nosotros hacemos una pausa, a que el paciente tosa un poquito, tal vez se aspira y después de eso continuamos. Entonces la seguridad, ambas reciben marca porque ambas técnicas son seguras. Ahora, en riesgos, ¿no? Eso es también, hablábamos un poco de los riesgos. La anestesia general, su principal riesgo es que te puedan llegar a lastimar. A la hora de hacerte la intubación, te puedan llegar a hacer una lastimadita en tu garganta. Entonces, ¿qué consecuencias tendría esto? Que después de la cirugía, pues podrías llegar a tener un poco de dolor, tal vez un poco de cambios en la voz. Eso sería un riesgo de la anestesia general. Otro riesgo es que no te puedan intubar, entonces no se pueda continuar con tu cirugía, ¿vale? Riesgos de la sedación. El principal riesgo de la sedación es que ya sea que no se adapte a ti porque te despiertas muy fácil, porque te quedas muy dormido, porque roncas u otras cosas, tendríamos que convertirla en anestesia general también. Si te está doliendo o algo, habría que convertirla en anestesia general. Entonces, principal riesgo de la sedación sería convertirla en una anestesia general. Y bueno, en ambos casos, quiero que si tú vas a tener una cirugía de nariz o una cirugía plástica facial u otro tipo de cirugía, tienes que estar tranquilo respecto a estas técnicas. ¿Por qué? Porque son bastante seguras y el anestesiólogo, tu cirujano, se va a encargar primero de platicar contigo en tu cita preoperatoria y después tu anestesiólogo el día de la cirugía va a hablar contigo y te va a decir cuál es la técnica adecuada para ti y riesgos, beneficios y todo, ¿vale? Bueno, entonces, si te interesa conocer más de la sedación en cirugía de nariz, te invito a suscribirte y ver nuestro próximo video porque vamos a estar hablando de qué pacientes son candidatos a la sedación en cirugía de nariz y cirugía plástica facial. ¿Ok? Si tienes alguna pregunta, por favor déjala aquí abajo, tomaré tiempo para contestarla en los comentarios y poder resolver todas las dudas. Si quieres sugerir algún nuevo video, pues con mucho gusto. Bien. Se despide el doctor Carlos Rosales, que tenga un buen día.